¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia, que en esta ocasión sigue siendo de tema histórico escolar, que sin duda también nos aporta datos históricos interesantes para todo tipo de personas, pero la finalidad pues va a ser apoyar a los alumnos y a los profesores en la materia de historia de segundo de secundaria. Y bueno, pues el tema que el día de hoy les voy a compartir, les voy a compartir también pantalla para que lo puedan ver, se llama Hechos y Procesos Históricos. Y este es un tema también muy importante en lo que tiene, en el estudio histórico, en el aprendizaje de la historia, porque tenemos que diferenciar lo que es un hecho histórico de un proceso. Y a esto va enfocada esta cápsula muy rápida y muy concreta. Bueno, pues en primer lugar, vamos a recordar un tema anterior de otras clases también de la materia de historia de segundo de secundaria, como son los tipos de fuente histórica, que ya antes lo hemos tratado en otra cápsula aquí de Rulo Profe, cápsulas de historia. Bueno, los tipos de fuentes históricas son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Ya habíamos dicho antes que las fuentes primarias son las que escribieron o dejaron testimonio las personas protagonistas o que vivieron en la época el acontecimiento histórico. Y las fuentes secundarias fueron escritas por personas que no vivieron el acontecimiento, que lo escucharon o incluso que vivieron en otro país o años después de ese acontecimiento histórico. Y bueno, también es muy importante resaltar que para poder leer esas fuentes históricas se tiene que hacer un análisis tomando en cuenta una crítica externa de las fuentes históricas. En este caso, nos estamos refiriendo pues a todo lo que tiene que ver con el lugar donde se escribió, hace cuántos años que se escribió, quién lo escribió, etcétera, etcétera, ¿no? Si es en qué tipo de material está también escrito, si es papel, si es papiro, si es piedra, si es pintura, si es un lienzo, etcétera. Y también una crítica interna que tiene que ver con los materiales, perdón, con los argumentos que escribe el autor, el año, este, eh, el lugar, el tipo de lenguaje que utiliza, el tipo de escritura y, bueno, pues una interpretación. De nada serviría leer una fuente histórica si no nos sirve para interpretarla, para saber cómo estuvo ese acontecimiento y tal vez incluso más importante, cómo ese acontecimiento histórico pues tiene repercusiones en nuestro actual presente, en nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a entrar en materia sobre el tema que nos ocupa el día de hoy para decir que un hecho histórico es un suceso o es un evento del pasado que provocó transformaciones significativas, ¿de acuerdo? Un hecho o un acontecimiento que cambió la vida de las personas. Si estamos hablando de un hecho histórico nacional, quiere decir que cambió la vida de los habitantes de la nación. Si es un hecho histórico de tu propia vida, por ejemplo, no sé, el día que, el día que conocí el mar, el día que mis padres me llevaban al mar y lo conocí, tal vez ese día cambió tu percepción de la vida. O el día que presenté el proyecto ante mi grupo de clases y pues ese día fue importante porque me atreví a hablar en público. O tal vez alguien dirá el día que hice mi primera comunión o un hecho trágico, ¿no? Cuando falleció el abuelito, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho histórico es un hecho concreto, muy localizado en la historia, que cambia, que transforma la vida de las personas, ¿de acuerdo? Y bueno, ya te mencioné algunos ejemplos, pero en el caso de un hecho histórico en la historia de México, pues es el 13 de agosto de 1521. O sea, día concreto, 13 de agosto de 1521, porque fue la fecha de la conquista de México Tenochtitlan. A partir de ahí, una transformación en México, ¿de acuerdo? Ya México no volvió a ser el mismo. Un hecho histórico de México en la actualidad, recientemente, la pandemia. ¿Sí? A partir de la pandemia, México no volverá a ser el mismo. Y bueno, otro ejemplo histórico en la historia de México o en la historia del mundo, más bien del mundo, el 21 de julio de 1969. ¿Por qué? Porque un astronauta estadounidense, o sea, un ser humano, por primera vez pisa la superficie de la Luna. Es otro hecho histórico. Concreto, tiene fecha, tiene año, tiene día, mes,
¿de acuerdo? Y cambia la vida de las personas para siempre. Bueno, ahora, ¿qué es un proceso histórico? Vamos a decir de una manera sencilla que un proceso son la suma de varios hechos históricos. Un hecho histórico es uno, concreto, con fecha, mes y año. La suma de varios hechos históricos conforman un proceso histórico, ¿de acuerdo? Y este proceso puede durar un mes, o sea, semanas, puede durar meses, puede durar años, puede durar siglos, ¿de acuerdo? Un proceso está integrado por varios hechos históricos y puede durar desde meses hasta siglos, ¿de acuerdo? Ejemplo, bueno, pues por ejemplo, el momento en el que los habitantes de la Nueva España sintieron la necesidad de independizarse. No fue así como que, amaneció y ya no quiero ser una colonia de España, me voy a independizar. Para que los novohispanos en el siglo XIX quisieran independizarse de España, tuvieron que pasar casi 300 años de diferentes hechos históricos que se fueron como formando en cadena, se fueron enlazando para finalmente llegar a otro hecho histórico muy importante que fue la independencia de México. Pero ese sentimiento de quererse independizar fue un proceso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un proceso histórico tuyo como estudiante, pues desde que entraste tal vez a primero de primaria, y luego ahorita estás en secundaria o estás en preparatoria o en el grado académico que estés, ha sido un proceso en el que has vivido diferentes hechos, ¿sí? Hechos que marcaron tu vida. Tal vez ahorita recuerdas el hecho histórico de cuando saliste de la primaria, tu acto académico de sexto de primaria. Tal vez recuerdas el hecho histórico de tu primer día en secundaria. Y así podemos irnos en hechos históricos desde que entraste a primaria hasta el nivel educativo en el que te encuentras ahorita. ¿Sí? O sea, es todo un proceso que va unido, van unidos varios hechos históricos. ¿De acuerdo? Un último ejemplo que te puedo poner de proceso histórico, pues es el poblamiento de América. No fue de un día para otro que toda América quedó poblado por el ser humano. Fue un proceso que duró siglos y siglos y siglos para que desde el norte de América, después de que el hombre pasó por el estrecho de Bering, llegara hasta el sur de América. ¿De acuerdo? Fue un proceso histórico que se tuvo que ir cumpliendo. Entonces, recapitulando para cerrar el tema, el hecho histórico es un hecho que ocurre en la vida de las personas o de las naciones o de los pueblos que tiene fecha, mes y año. ¿Sí? Por ejemplo, como cuando tú naciste o cuando nació México como país independiente. Y un proceso es la unión de varios hechos históricos que van construyendo algo más grande, ¿de acuerdo? Por ejemplo, México ha llevado un proceso de construcción como país. Tú has llevado un proceso de construcción como persona, un proceso de construcción como estudiante, etcétera. ¿Sale? Estos son lo que son, esto es, perdón, el hecho histórico y el proceso histórico, la diferencia. Bueno, pues cuando tú leas historia, ya sea en la escuela o sea en un libro histórico que te guste leer, incluso en una novela de tipo histórico, pues trata de identificar lo que fue un hecho histórico y lo que fue o es un proceso histórico. Espero que te haya sido de utilidad esta cápsula y bueno, pues que te abone para que tengas pues un mejor desempeño escolar con referente a los contenidos de secundaria Historia 2. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente cápsula. Hasta pronto.